Don Rafael Hernando, ¿cómo están las cosas después del gran congreso del PSOE en Valencia? Bueno, pues desgraciadamente igual, porque a pesar de esos presuntos giros hacia la socialdemocracia, pues en el día a día nos encontramos con lo mismo, ¿no? El señor Sánchez sigue teniendo entre sus socios prioritarios a los independentistas y muy especialmente a Bildu, como se está viendo en estos últimos días, y el gobierno Frankenstein con los comunistas, pues es evidentemente el plan del señor Sánchez, a pesar de los alardes o de los aplausos que haya habido a lo largo del fin de semana, ¿no? Yo creo que nada ha cambiado. Desgraciadamente, pues tras apagar las luces, lo que nos ha quedado a todos los españoles es una vez más los precios de la luz más altos de la historia y que la realidad económica, desgraciadamente para muchas empresas y muchos españoles, sigue siendo la que impone la política desastrosa del gobierno del señor Sánchez, que es la ruina para el conjunto de España y de todos los españoles. ¿Le sorprendió a usted la presencia de Felipe González? Con lo que había dicho antes, yo quisiera solo recordar, usted seguro que lo sabe, siendo presidente del gobierno de España, Felipe González, en el periodo en el que fue presidente, que fue muy largo, más de 14 años, el número de españoles inocentes asesinados por ETA fueron 438, incluidos 5 importantes dirigentes del Partido Socialista. Entonces choca un poco, por lo menos a mí, ver a Felipe González al lado de Zapatero arropando a un presidente del gobierno del PSOE que realmente se abraza con los que hacen homenaje y homenajes a los asesinos de esos 438 españoles. Bueno, a mí me es muy difícil interpretar lo que hace el Partido Socialista y lo que hacen algunos socialistas desde hace mucho tiempo, efectivamente, porque el señor Sánchez sigue abrazado a Bildu, porque está negociando con Bildu los presupuestos o la reforma laboral, como hemos visto hace algunos meses y como hemos escuchado al señor Sánchez, que es ahora esta una de las prioridades, romper o acabar con una reforma laboral que ha permitido la creación de 2 millones de empleos por un carácter o por una intención clarísimamente sectaria y contentar a Bildu o contentar a Podemos. Y quizás, pues evidentemente, a pesar de la reivindicación del 78 que hizo el señor González, pues lo que he visto luego el domingo en las palabras del señor Sánchez fue justamente lo contrario. Nada de aquel espíritu estaba encima de la mesa, nada del pacto antiterrorista estaba encima de la mesa. Su pacto en estos momentos no es con el PP para defender las libertades frente al terror o a los coletazos que está dando el terror, porque hay gente que cree que lo de ETA ya ha pasado y lo seguimos viendo pues cuando existe una formación como Bildu, que sigue sin condenar los atentados de ETA, que tiene dirigentes de ETA y sicarios de ETA en sus filas que siguen sin ayudar y colaborar con la justicia para esclarecer más de 300 asesinatos y que a pesar pues, de esas presuntas apelaciones a que lamentan el dolor producido, pues evidentemente no hacen nada por evitarlo, ¿no? Siguen los homenajes a los terroristas de ETA cuando salen de la cárcel y el gobierno pues colabora rompiendo el pacto antiterrorista precisamente en dar una mejor vida a los terroristas, trasladándolas a prisiones cercanas al País Vasco y después de haberle dado las competencias de prisiones al País Vasco, que seguramente permitirán que estos presos no arrepentidos, puedan tener una mejor vida y pronto pues disfrutar de beneficios penitenciarios. ¿Y de la economía qué? ¿Usted cree que llegan los fondos europeos, como se dijo, que España está recuperándose y que Sánchez afrontará el final de esta legislatura con una economía mucho mejor que la actual? ¿O los datos que usted tiene contradicen eso?
Pues mire, los datos que tenemos contradicen claramente eso, pero no son los que tenemos nosotros, son los que da el Fondo Monetario Internacional, son los que dan las previsiones de los principales bancos, son la situación que estamos padeciendo en estos momentos. Tenemos un país que está sufriendo un incremento de la inflación. La inflación es el peor enemigo para las rentas de los que menos tienen, para las clases medias que tienen que pagar su luz, que necesitan llenar el depósito de sus vehículos, para esos autónomos que ven como cada vez los costes energéticos y de transporte son mayores, de la cesta de la compra que sube y por lo tanto, pese a estos mensajes triunfalistas del gobierno, alejados de la realidad, pues la verdad se impone. Mire, hoy hemos conocido el dato de que hay ya industrias españolas que han paralizado su producción y que ha dejado en la calle o en el ERTE esos ERTES que ahora parece ser que demonizan la izquierda y el PSOE, que fueron introducidos en la reforma laboral del PP, a más de 20.000 personas, 20.000 trabajadores del sector industrial. Y son los primeros, porque desgraciadamente, pese a las reformas que han hecho el gobierno socialista en materia de la luz, la verdad es que la factura sigue subiendo. Mientras que Alemania o Gran Bretaña ha reabierto sus grupos de carbón, pues aquí lo que ha hecho el gobierno ha sido, hace muy pocos días, seguir autorizando el cierre de las 2 centrales de carbón menos contaminantes de Europa, como eran Carboneras o era Aspontes, para importar energía sucia de Marruecos, esta sí altamente contaminante, o nuclear de Francia. Y claro, mientras la ideología se impone a las cuestiones de la economía, pues el bolsillo de los españoles sigue padeciendo estas políticas. Por lo tanto, mire, yo no soy muy optimista. Y claro, la política del gobierno que consiste en dar dádivas, ¿verdad?, a los jóvenes de 18 años para que se compren videojuegos, pero sin embargo, pues pegar un hachazo a las facturas de la luz de sus padres vía impuestos, pues no sirven de nada, ¿no? La deuda pública, desgraciadamente, alcanza récords históricos, la situación de la seguridad social y de las cuentas de la seguridad social no mejoran, sino que están claramente en quiebra y creer que los fondos europeos va a arreglar todo esto, pues sencillamente es un disparate descomunal. Los fondos europeos van a ir a determinados sectores, pero estamos viendo que tampoco los presupuestos que presenta el gobierno van a dar un respiro a los españoles. Imponen más impuestos a las clases medias, imponen más impuestos a las familias y, por lo tanto, evidentemente la situación económica no tiene muy buenas perspectivas.